Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Perdón, hermanos. Para su propio bien, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Parece un poco complicado este pasaje que hemos leído, pero vamos a ver que no lo es tanto. La Iglesia de Cristo, hermanos, igual que cualquier organización humana, está y estará siempre afectada de problemas y de dificultades. Los problemas en la Iglesia del Señor son inevitables porque la conformamos seres humanos y los seres humanos somos imperfectos. Por lo tanto, no podemos esperar que todo camine sin ninguna dificultad y sin ningún problema. Pero uno de los graves problemas que se desarrollan dentro de la vida en la iglesia es el legalismo. El legalismo es un concepto que nace de la palabra ley. De ley nace legalismo. ¿Cómo podríamos definir nosotros el legalismo? El legalismo es la tendencia a la aplicación literal de la ley sin considerar otras circunstancias, otras situaciones. En el caso de la iglesia, el legalismo se expresa en el acto de aplicar la ley revelada por Dios en su palabra sin ninguna consideración, de manera directa y literal, sin considerar circunstancias, situaciones o hechos que deberían ser considerados. Cuando el legalismo se desarrolla en medio de la iglesia, comenzamos a acusarnos unos a otros por multitud de razones y terminamos en contiendas, en peleas, en divisiones, y esto no es el objetivo de la ley. Sin embargo, ese es y será siempre el efecto de esta actitud de querer juzgar y condenar a los demás a partir de la ley. Este es el problema que estaba sucediendo aquí en la iglesia en Roma y por la cual Pablo les escribió estas palabras. Ahora, ¿qué se puede hacer para evitar que el legalismo aparezca en la iglesia del Señor? Lo primero que dice el apóstol Pablo es recibir a los débiles en la fe. Ustedes lo leyeron ahí en el verso 1. Recibid al débil en la fe. Gracias, hermano. Recibid al débil en la fe. En el comienzo de este pasaje descubrimos que en la iglesia en Roma había personas débiles en la fe y obviamente habrían otros fuertes en la fe. Los débiles eran aquellas personas que consideraban que comer ciertos alimentos o no comer ciertos alimentos le garantizaba la salvación, que comer ciertas cosas o no comer ciertas cosas los convertía en creyentes santos, puros y piadosos. Estos para Pablo eran débiles en la fe.
¿Por qué los consideraba débiles? Porque eran hermanos en Cristo a quienes no les alcanzaba la gracia del Señor para ser salvos, sino que necesitaban ellos hacer algo más que les asegurara, que les garantizara su salvación. Y este algo más para unos era no comer ciertas cosas o no beber ciertas bebidas. Y eso le garantizaba esa salvación que tanto anhelaban. Es por esta razón que Pablo los considera débiles en la fe. ¿Por qué los consideraba débiles en la fe? Porque aunque ciertamente la ley de Moisés, la ley que Dios le reveló a Moisés, decía que habían alimentos puros e impuros, esto lo hizo Dios con el fin de que comprendieran que ellos debían de ser un pueblo apartado para Jehová. Pero la ley de Moisés nunca le dijo a nadie, si comen esto y no comen aquello, van a ser santos. El comer o no comer no hacía santo a nadie. Una persona podía no comer porque así lo decía la ley, pero su corazón estaba lejos de Jehová. Otra persona podía comer porque así lo autorizaba la ley, pero su corazón podía estar lejos de Jehová. Es decir, comer o no comer no transformaba a las personas. Lo que transformaba a las personas era apartarse para Jehová. Y esto no se iba a lograr por comer o por no comer. Esto se iba a lograr cuando se llegara a la comprensión de lo que significaba estar apartado para Jehová. Apartarse del mundo, apartarse del pecado, apartarse para servirle a su Dios. Esto iba a santificar a una persona, pero no el simple acto de comer o no comer. De manera que cuando alguno comenzaba a condenar a otro porque comía lo que no estaba autorizado, eso, dice Pablo, era legalismo. Porque estaba considerando nada más el mandato de no comer, pero no consideraba si realmente la persona estaba siendo transformada por dentro, que es lo que realmente buscaba la ley de Moisés. Los débiles en la fe entonces eran despreciados por los fuertes. Aquellos que ya entendían, aquellos que ya sabían que no era el comer o no comer, sino el estar cerca de Dios, despreciaban a los que no tenían este conocimiento. Pablo les dice entonces, no hagan eso. Por eso leímos en el verso 1, reciban a los débiles en la fe. Y con reciban quería decir el apóstol Pablo, recíbanlos, ayúdenles, llévenles a la comprensión de estas cosas para que salgan de la ignorancia y puedan vivir verdaderamente en santidad para con Jehová. Amén. Pero no los condenen. Ustedes que se consideran fuertes, ustedes que tienen la comprensión de la verdad, recíbanlos y ayúdenles para que ellos puedan superar esas circunstancias. Recibirles entonces implicaba amarles, implicaba tener paciencia con ellos, implicaba enseñarles pacientemente hasta que ellos comprendieran estas cosas y pudieran ser libres de toda esa forma de legalismo. Esto es importante para nosotros, ¿por qué? Porque hoy en día también existen estos problemas en las iglesias del Señor. También hay débiles y también hay fuertes. Sin embargo, hay que aclarar que muchos que se confiesan fuertes a lo mejor son débiles y otros que se creen débiles a lo mejor son fuertes. Porque ciertamente muchos creyentes que tienen años en el Señor y que exhiben un dominio importante de las Escrituras, de repente les da por criticar a otros hermanos porque a su juicio andan mal en algo. Desafortunadamente se sienten tan fuertes y tan santos que se sienten autorizados para señalar y condenar a aquellas personas que según ellos andan mal. En la iglesia hoy nos condenamos por la manera de hablar, por la manera de caminar, por cómo nos vestimos, por qué comemos, qué no comemos, qué bebemos o qué no bebemos. Nos señalamos y nos condenamos por cualquier cosa. De repente vemos a unos hermanos tomándose una selfie en el culto y decimos, eso está mal. Vemos hermanas que suben todo lo que comen
en el Facebook y nosotros muriéndonos de hambre y decimos esto está mal. A todos nos toca poner siempre, está bien, pero inviten. Y decimos eso está mal. Por todo nos señalamos y por todo nos condenamos. Nos sentimos autorizados porque nosotros no hacemos eso. No nos damos cuenta, hermanos, que si lo pensamos bien, cuando actuamos de esa forma, en realidad somos débiles. Porque no hemos entendido todavía que no es lo que hacemos o lo que no hacemos lo que nos hace salvos. Lo que nos ha hecho salvos se llama Jesús de Nazaret. Él es quien nos ha salvado. Él es quien perfecciona nuestra salvación y no lo que nosotros hagamos o lo que no hagamos. Santidad significa, hermanos, reflejar el amor de Cristo en nosotros para ser tolerante, para ser paciente, para ayudar a la persona que no comprende estas cosas, pero no comenzar a atacarnos, a señalarnos y a condenarnos unos a otros. Pero cuando se critica y se desprecia al hermano que se cree débil, entonces, hermanos, nosotros mismos nos hacemos débiles. Y estamos muy lejos de ser hijos de Dios, santificados en su nombre como para poder amar y ayudar a nuestro hermano que no conoce la verdad. Es lamentable que en este tiempo todavía nos hayan cristianos todavía acusándose por el sábado, acusándose por el velo, acusándose por lo que se come o lo que no se come, por lo que se bebe o lo que no se bebe. Cuando a estas alturas, si realmente somos fuertes, deberíamos entender que el modelo de nuestra vida no debe ser el otro, el modelo de nuestra vida debe ser Cristo Jesús. Y deberíamos preguntarnos si Cristo Jesús señalaría o condenaría a alguien por lo que hace o lo que no hace. Jesús nunca condenó a nadie, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a amar a todos sin medida y sin requisitos. Vino a entregar su vida por cada uno de los que fuéramos capaces de creer en Él. Por lo tanto, deberíamos de examinarnos a nosotros mismos y descubrir si realmente somos de los fuertes en el Señor o de los débiles en el Señor. No dependiendo de lo que sabemos, de lo que entendemos, de lo que conocemos, sino dependiendo de cómo nos comportamos con aquellos que no se comportan como nosotros. Esa será nuestra medida de crecimiento. La segunda cosa que dice el apóstol en este pasaje es que debemos reconocer que somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros. No solo los fuertes eran legalistas, también lo eran los débiles, porque cuando el débil no comía, acusaba al que comía. Dice aquí, ustedes lo leyeron, que los débiles comen legumbres y acusan al que come carne. Entonces el apóstol dice, los dos están equivocados. Lo condenaba y solía decir, siendo un creyente maduro y desarrollado, todavía come lo que está prohibido por la ley. Sorprendentemente hoy todavía funciona un sistema, digamos, de doctrina en el cual algunas personas aseguran que se debe de guardar reglas de alimentación conforme al Antiguo Testamento. Y si alguna persona come alguno de los animales impuros, todavía consideran que están en pecado. Este débil se sentía fuerte porque solo comía legumbres. Pablo dice que el que comía, ustedes lo leyeron, lo hace para el Señor. Dice, el que come da gracias y lo hace para el Señor. Y el que no come también da gracias y lo da y lo hace para el Señor. ¿Qué quería decir el apóstol con estas palabras? Quería decir, en primer lugar, que los dos buscaban al Señor. Y la segunda, que los dos estaban cometiendo un grave error. Unos creían que porque no comían eran salvos y otros creían que podían comer porque eran salvos. Los dos están equivocados, dice el apóstol.
Son salvos porque Cristo los salvó. No por lo que coman o por lo que beben, no por lo que hacen o lo que no hacen, sino porque Cristo los salvó. Lo más preocupante entonces, hermanos, es que este legalismo hacía pensar a unos que eran más santos que otros. El legalismo, hermanos, es un problema porque nace de la autojustificación. Es decir, nace de la creencia, nace de un orgullo pecaminoso espiritual que le hace creer a una persona que es superior a otra por lo que él hace o por cómo él vive o porque como él se conduce. Esto no significa, hermanos, tampoco que vamos a tolerar el pecado y la mundanalidad en la iglesia, pero sí significa que deberíamos asegurarnos de nunca atentar en contra de la unidad del cuerpo de Cristo. Nosotros hemos sido llamados a ser un cuerpo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, un solo cuerpo. Y cada vez que nosotros nos acusamos y nos condenamos unos a otros, estamos rompiendo esa unidad. Y eso es sumamente peligroso. La persona legalista comete un grave error porque hace de su persona la medida de la santidad. Todo el que no piensa como yo, todo el que no actúa como yo, todo el que no come lo que yo como, todo el que no piensa como yo pienso, está mal. Quiere decir que yo soy la medida de la santidad para todos, cuando en realidad, como ya dijimos, la medida de la santidad es Jesucristo. Parecerse a un hermano, por santo que sea, es mucho más fácil que parecerse a Cristo. Porque yo puedo dejar de comer y todavía no amo a mi hermano. Pero si quiero parecerme a Cristo, tengo que amar a mi prójimo como Cristo me ha amado a mí. Y eso sí está difícil, sobre todo en algunos casos que ustedes conocerán más de alguno. Hay hermanos que nos cuesta amarnos. Hay otros que no cuesta nada, pero hay unos que realmente nos la ponen difícil. Y uno vuelve a leer ese pasaje y le quiere encontrar algún error. Y no le encuentra ninguno. Hay que amarlo. Es más, dice la Escritura, si amamos a los que nos aman, eso no es nada. Pero amar a los que no nos aman, eso es amor. Y uno dice, ¿estará en lo correcto esto? ¿No habrá cometido algún error el escritor? Y nos ha puesto en este grave problema. Pero yo lo he revisado miles de veces. Llevo años revisándolo y sigue diciendo lo mismo. De manera, hermanos, que parecerse a otra persona no cuesta, por santa que sea. Pero parecerse a Cristo, eso sí cuesta. ¿Por qué? Porque ese es el verdadero modelo de nuestra vida. Por lo tanto, cuando nosotros reaccionamos mal contra otra persona, preguntémonos, ¿reaccionaría Cristo así? ¿Se enojaría Cristo como yo me enojo? ¿Diría Cristo como yo he dicho alguna vez, Señor, quiero matar a este hermano? ¿Habrá expresado él algún sentimiento como este? Seguramente que no. Ni para con el peor de los pecadores, porque Él es nuestro modelo. Él es el modelo que nosotros perseguimos. Él debe ser la medida de nuestra santidad y no otra persona por noble y magnífica que pudiera ser. El legalismo entonces, hermanos, nace del orgullo y ustedes saben que el orgullo es capaz de enmascarar los peores errores y los peores defectos. El orgullo, hermanos, es capaz de maquillar todos nuestros errores y nuestras imperfecciones y puede de alguna manera proyectarnos como personas magníficas y extraordinarias cuando a lo mejor en la realidad estamos muy lejos de ser eso. Voy terminando con esta historia que leí hace algún tiempo. Durante la guerra de Corea hace muchos años, el ejército invasor ocupó
una gran extensión de Corea del Sur. Y los soldados se instalaron en los pueblos y ciudades de esa región. Y no solo eso, sino que tomaron a las personas que vivían en esas casas para su servicio. Separaron a las mujeres y a los niños y dejaron los varones en cada casa sirviéndoles a los soldados. De manera que los hombres de cada casa se quedaron prácticamente como sirvientes. Ellos mantenían la casa limpia, les lavaban la ropa, les servían la comida y hacían todo. Durante ese tiempo, hermanos, un grupo de soldados le hacían bromas muy terribles a un coreano que les estaba sirviendo en esa casa. Y él no decía nada, simplemente se inclinaba cada vez que ellos se burlaban, se reían y lo molestaban. Y él solamente se inclinaba. Pues un día terminó la guerra. Entonces los soldados le llamaron y le dijeron: amigo, la guerra terminó. Así que ya no somos enemigos. Olvidémonos de todo. Queremos darte la mano, tener paz, y queremos pedirte perdón por todas las bromas pesadas que te hicimos, por todos los chistes y las bromas que te hicimos. Queremos pedirte perdón y admirar tu humildad con la que te has comportado con cada uno de nosotros todo este tiempo. Entonces el coreano le dijo: bueno, yo también quiero aprovechar para darles la mano y también les prometo que de ahora en adelante no voy a escupir en su comida antes de servírsela. Ellos estaban asombrados por aquel ejemplo de humildad. Les había impresionado ese hombre que nunca decía nada, pero estaba muy lejos de serlo. Es decir, hermanos, parecía fuerte, pero era débil. Y esto es, hermanos, en lo que convierte la autojustificación a una persona. La hace parecer fuerte, magnífica, admirable y extraordinaria, pero en realidad todavía está escupiendo en la comida del otro. Este es el grave problema del legalismo. Es por esto, hermanos, que no debemos proyectarnos nosotros como modelos para nadie. Debemos reconocer que Cristo es el modelo de todos. Y si nosotros vamos siguiendo a Cristo, un día alcanzaremos la estatura del varón perfecto. Y podremos entonces ser un verdadero ejemplo de santidad para otros. Y habremos ayudado a muchos a que vayan comprendiendo lo peligroso, lo dañino de esta práctica de legalismo que nos divide a todos, que nos hace daño a todos y que no nos trae nada bueno. Concluyendo entonces, tomemos a Cristo como nuestro modelo, sigámoslo a Él, imitémoslo a Él, recibamos a los débiles en la fe y examinémonos bien, no vaya a ser que nosotros todavía seamos débiles y nos estamos creyendo fuertes. Pero en Cristo Jesús vamos a leer la verdad. En Él vamos a encontrar el verdadero ejemplo de grandeza, de crecimiento y de fortaleza que todos debemos imitar. Y cuando le sigamos a Él, nuestras relaciones van a mejorar y la unidad en nuestra iglesia será cada vez más grande y eso nos hará más fuertes en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar.